Contrate un plan de hospedaje microanual más un dominio.com.mx o .com por solo $499. Aproveche esta promoción y disfrute las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Hoy por la mañana leí una nota en un diario importante de nuestro país que me rompió el corazón, que me sacó completamente de equilibrio. La desaparición de una niña este fin de semana en el Estado de México. Y si algún poder puede tener uno frente al micrófono en esta posición de privilegio que tiene un servidor, es tratar de ayudar. Y por eso le agradezco a Lisette, no voy a decir su apellido, madre de Paulette, que esté con nosotros en la línea. Lisette, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Te agradezco esta oportunidad que me están dando. Al contrario, el agradecido soy yo, ojalá podamos ayudarte. Lisette, ¿qué pasó? Mira, yo acosté a mi hija como rutina normal y en la mañana que nos levantamos la niña había desaparecido de mi casa. Tú vives con tu familia en un sitio con vigilancia, ¿no? Exacto, sí, vivo en un edificio y se supone que tiene vigilancias y circuito cerrado. ¿Y hay algún indicio ya de alguna imagen o algo? No, las cámaras no grabaron. No, bueno, nos enteramos que no graban las cámaras. Que nada más es para vigilancia interna y ya. ¿Y el vigilante no vio nada fuera de lo común? No, el vigilante tampoco vio nada. Los vecinos no vieron nada. Pues nadie vio nada, ¿no? Esto ocurrió del domingo hacia... El lunes, sí. Cuéntanos un poco de Paulette para que podamos difundir. Vamos a, por supuesto, subir su fotografía al sitio, pero cuéntanos un poco de Paulette, porque hay ciertas características de ella que agravan la situación. Claro. ¿No? Ella es una niña prematura extrema de 25 semanas. Por consecuencia, tiene una lesión motora severa y de lenguaje. La niña no habla, solo dice algunas palabras. En dado caso, supongamos que la niña se haya salido sin que nadie la haya visto, ella no puede decir a dónde vive. Ella dice que se llama Po. Su mano izquierda está empuñada, sí la usa, pero difícilmente. Necesita terapia, necesita de mis cuidados, porque es una niña que no se puede valer por esto que le pasó por sí sola. Camina, pero cojea, y pues necesita cuidados médicos especiales, ¿no? ¿Las autoridades te han apoyado lo suficiente? ¿Te sientes bien cobijada por las autoridades? Sí, me siento cobijada por las autoridades y por la respuesta que hemos tenido de la gente, ¿no? ¿Existe alguna posibilidad, crees tú, que lo que haya ocurrido sea que Paulette haya decidido bajar por sí sola? No hay manera. Paulette es una niña especial que está súper pegada a la familia y pues a la gente que me ayuda a cuidarla, ¿no? Y estas personas, es decir, el servicio de tu casa, si es que tienes, la gente que te ayuda a cuidarla, ¿qué te dicen? No, nada, están consternadas, igual que yo, estamos deshechos y, o sea, no te puedo decir más, o sea, esto es, o sea, increíble. Si yo escribiera una historia, no la hubiera podido hacer así. Bueno, pues la fotografía de la pequeña Paulette estará en la página de W Radio, wradio.com.mx, amigos, y yo siempre digo que somos una comunidad. Exacto. En este programa, y si somos una comunidad, por favor, tratemos de ayudar. Y ahorita son mis ojos, mis oídos y mi sentir, ustedes allá en la calle. Si pueden colaborar, se los agradecería mucho. Esto es, creo que es importante que nos digas más o menos de qué zona estamos hablando. Estamos hablando de Hacienda del Ciervo, aquí en Interlomas. En la zona de Interlomas, sí, que amigos, si ustedes viven por allá, entren a la página de W, vean la fotografía de Paulette. Y si no viven tampoco. Bueno, evidentemente, sí, no, pero bueno. Si conocen la zona, ¿no? Si conocen la zona, ayuden, y si no conocen la zona y quieren ayudar, pues por supuesto que se les va a agradecer profundamente. Claro. Lisette, aquí estamos. Muchas gracias, les agradezco de verdad mucho su apoyo. Siento que están conmigo, que es un caso de veras, híjole, para romper cualquier corazón. Yo sé que va a tocar el corazón de la gente que tenga a mi niña. No, bueno, pero por supuesto que sí. Y también por la noche en Foro TV difundiremos las imágenes. Aquí estoy a sus órdenes si necesitan cualquier cosa. De verdad te agradezco mucho su ayuda y la de la comunidad. Al contrario, gracias, Lisette. Gracias a ustedes.
Ojalá puedan ustedes ayudar a Lisette de verdad. La historia de Paulette, como la de cualquier niño desaparecido, por supuesto, es indescriptible. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Espero que hayan disfrutado las vacaciones, que se encuentren repuestos de todos los excesos que vivieron en ella, y aprovechamos la ocasión para darles la bienvenida a una emisión más de Testigos del Crimen. Espero que te haya ido muy bien, querida Guadalupe Gutiérrez. Pues la verdad, muy bien, muy contenta, ya bastante más relajada, agarrando otra vez el ritmo, mi querido Roberto Coria, pero bueno. En fin, vamos aquí. Todo por servir se acaba. Y bueno, le agradecemos a nuestro querido productor Abel Cobos que se encuentre amablemente al lado de los controles. A él lo está asistiendo técnicamente Paulina Villavicencio. Tenemos una invitada, está Celeste North, también del otro lado. Es muy grato tenerlas a las dos reunidas. Les recordamos que tenemos vías de comunicación. Primeramente nuestro correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. También pueden enviarnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y bueno, pues ya hemos dicho en muchas ocasiones que estamos más que modernos. De repente no muy actualizados, pero sí más modernos, eso sí. Nos pueden encontrar en Facebook, en www.facebook.com/Testigos del Crimen. También en Twitter, www.twitter.com/testigoscrimen. Ahí nos escribimos, ahí nos leemos. También les sugerimos que nos voten, que nos escuchen a través de iTunes. Hay que utilizar este recurso. Y bueno, hay muchísimas cosas pendientes, Lupita. Tenía ya bastante tiempo que no leíamos comentarios de nuestros queridos escuchas. Y bueno, ahorita con todo lo que ha acontecido en últimas fechas, los correos se han multiplicado, las sugerencias, los comentarios, las observaciones. Muchísimas gracias. Le mandamos un cordial y fraterno saludo a Francisco Eguiza, que trabaja aquí en Interplanet. Sí. Muchísimas gracias, que hemos tenido el gusto de conocerlo. Entonces, gracias, nos hizo varios comentarios, sugerencias, en fin, platicamos un rato. Y tenemos de los correos que nos han hecho llegar a Miguel Ángel Acosta Lara, gracias por tus comentarios, a Roberto Márquez, a Pablo Magdaleno Guerrero, que nos hace referencia acerca de las citas bibliográficas, que tenemos otro poquito, bueno, ahí vamos. Y además, yo siempre lo he pensado, Testigos del Crimen es un programa que invita a nuestro público a que busquemos bibliografía, que investiguemos, a despertar ese apetito detectivesco que todos tenemos. Así que bueno, gracias por la observación y tenemos más comentarios. Claro que sí, de Jennifer Calderón, de DICET, muchas gracias. Querido Oscar. Que es bastante constante en escribirnos, en sugerirnos, en fin. Highlander, que me imagino que debe ser bastante inmortal. Sí, por el inmortal. Y como siempre, el buen Diaboliquín. Le mando un saludo a mi querido Miguel Pérez Reina, también él nos escribió, Gerardo Moreno Campos, Valeria Taboada, quien nos sugiere que hablemos acerca de Rod Ferrell, el chico que creyéndose un vampiro inmortal ayudó a su novia a matar a sus padres. Lo mencionamos tangencialmente en un programa previo, pero bueno, le podemos dedicar un programa. Marta Arana nos pide que hablemos acerca de algunas referencias sobre el bullying, porque está elaborando su tesis. Nuestra amiga Adoeni también nos saluda. La Santa Insomne también. Andrés Lang de Radio Mezcalito, muchísimo gusto en saludarte, querido Andrés. Carlos Conde, quien nos sugiere que hablemos acerca de Rasputín, el monje loco. Sería un programa muy interesante. Y sumamente controversial por los diferentes mecanismos con que la historia documenta que murió. Sería curioso. Sería curioso. Armando Gárate, desde Mazatlán, un saludo hasta esas bellas tierras. Y Jaime López Soto, de la UAM Xochimilco. Él nos menciona cierto desencanto sobre el trabajo que realiza. Todos tenemos que comer. Que mucho entusiasmo, mucho ahínco, querido Jaime. Y querido Jaime, yo te hago una recomendación.
no solamente a ti, sino a todos. A veces puede ser que el trabajo no sea lo más maravilloso del mundo, pero algo nos ofrece, algo nos da, además de la remuneración que necesitamos para pues todas las necesidades económicas que se presentan, pero es también ver la otra parte. ¿Qué le puedo ofrecer yo a mi trabajo, de mi persona, para poderlo volver un poco más interesante? Quizá no era lo que soñaban, quizá no era lo que pensaba, lo que quería, pero igual estoy ahí. Y entonces, ¿qué puedo dar? Además de todo esto, ¿qué le puedo ofrecer? Y te aseguro que puede cambiar un poquito la visión de todo esto. Completamente de acuerdo. Y pues obviamente le mandamos nuestra solidaridad a todos nuestros escuchas en Malasia y aquí en la República Mexicana, a nuestros amigos de Mexicali, tan recientemente azotados por los terribles sismos que destruyeron muchísimas cosas y que tocaron muchísimas vidas. Chicos en Mexicali, muchísimos saludos, nuestro cariño, esperemos que todo esto pase lo más pronto posible. Claro que sí, y bueno, estamos con ustedes, no hay físicamente, pero sí de corazón, como paisanos, compatriotas, y que esperemos que pues ya salga rápido de todo este asunto. Y por último quiero mandarles saludos a mis alumnos y alumnas de la Universidad Iberoamericana que me dijeron, oye, salúdanos. Yo, claro que sí, bueno, menciono algunas cuantas, después en otros programas mencionaré otras tantas, a Ceci, Ana Laura, bueno, a las dos Cecis, Ana Laura, Monse, Karime, Ana Pau, a las Alejandras y a todas las que anden por ahí. Muchos saludos, muchísimas gracias por escucharnos, porque son alumnas que estamos yendo a la penitenciaría a hacer una práctica y bueno, parece que todos estamos aprendiendo mucho en este sentido, ¿no? Pues un saludo a todas ustedes, chicas, y mucho entusiasmo. Es una oportunidad, no podría decir agradable, pero sí demasiado educativa. Sí. Así que bueno, sáquenle todo el provecho posible. Yo le quiero mandar un saludo a mi querida María Emilia Chávez Lara. Ella le ha dado un gran seguimiento al caso del cual platicaremos el día de hoy. Y una invitación antes de comenzar. El próximo jueves 15 de abril del año 2010, en el auditorio del Hospital Ángeles del Pedregal, allá en la zona de San Jerónimo, nuestra amiga, la doctora Diana Montero, ustedes la recuerdan cuando habló con nosotros sobre el homicidio de Michael Jackson, ella presenta su libro Aspectos médico-legales en anestesiología, así que será muy interesante. La cita es en este lugar, entonces, ojalá nos podamos ver por allá y bueno, pues ya platicamos, ya hablamos acerca de la importancia de esta materia. Bueno, el programa que nos reúne el día de hoy, querida Lupita, todos, cuando estábamos en pleno goce de nuestras vacaciones de Semana Santa, fuimos conmocionados por la noticia de la desaparición y fallecimiento de la pequeña Paulette Guevara Farah. Y bueno, fue algo bastante insólito en la nota roja. Despertó la simpatía, la solidaridad en las redes sociales, en diferentes medios de comunicación. Yo recuerdo que varias veces que circulé por el segundo piso aquí en la Ciudad de México, me llamaron inmediatamente la atención los espectaculares que pedían ayuda para la localización de la niña. Y esto era algo verdaderamente inusitado en nuestro panorama. Sí, algo que bueno, cualquier madre desesperada es capaz de hacer lo que sea con tal de pedir ayuda, de recuperar a su hija, todo este tipo de cosas. Dices, bueno, puede ser muy exagerado, pero en esos momentos y circunstancias dices, sí, es lógico. Sí, claro, hay que agotar todo. Recurro a cuantos medios sea posible. Al principio escuchamos el audio de la entrevista que le realizó el periodista León Krause en W Radio a la involucrada. Vamos a platicar ahorita de quién se trata. Pero vaya, toda madre se cortaría un brazo por recuperar a su hija si la perdiera. Sí, no, yo creo que son de las experiencias más temidas y dolorosas aquellas personas que lo han padecido, más horribles que puede suceder, ¿no? O sea, ya saben que yo soy de dichos y por ahí se dice, yo creo que también a nivel no solamente mexicano, sino internacional, que una madre da la vida por su hijo. No todas, eso es cierto. Aquí hemos hablado de mamás muy malas. Y bastante malas. Sí, que o maltratan o terminan matando a sus hijos, pero en un sentido general, pues está este dolor de madre, el sufrimiento, la desesperación, el dar todo por los hijos, ¿no? Y bueno, si escuchamos que una pequeñita de 4 años
con una discapacidad motora del lado izquierdo de su cuerpo desaparece. Punto. Desapareció literal de la noche a la mañana. Y dices, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Las alarmas, los focos rojos empiezan a encender y hasta ahorita, bueno, siguen encendidos y aullando cada vez más. Una advertencia muy importante antes de comenzar. Hay que partir de la presunción de inocencia de todos los involucrados. Dice la ley que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, hay que ser muy precavidos al momento de señalar a una u otra persona como responsables de un hecho en cuestión. Otro aspecto importante es decir que este podcast lo estamos realizando con información disponible a este momento, 7 de abril del año 2010. Esto es necesario aclararlo debido a la temporalidad, porque sí. Abel Cobos me acaba de decir que este programa estará posiblemente en la red el día de mañana. No lo sabemos, hay que ver cómo están los dados de la producción. Pero es importante... Bueno, que será el próximo que suban, mañana, pasado, en fin. Y es importante decirlo porque a lo mejor el día de mañana hay información nueva y todo lo que platicamos el día de hoy pareciera irrelevante. Así que bueno, esa es la información de la que estamos partiendo. Y que también día con día las notas acerca de este caso se incrementan. Hay unas que caducan, otras parece ser que pasan a mayor veracidad, otras, en fin, se van modificando, ¿no? Entonces, esto es debido a que muchas personas, tanto en comentarios como en el Facebook. Que es impresionante, ¿no? Es impresionante toda la cantidad de comentarios, de opiniones. Y aquí también aclarando, cada quien va a tener su propia opinión. ¿Por qué? Porque pues cada quien tiene su propia forma de pensar, su propio cerebro, su propia forma de construir las cosas y de sacar conclusiones, ¿no? Y como dicen, cada cabeza es un mundo. Y tenemos cuantas opiniones se valgan, pero es algo que nos estuvieron pidiendo constantemente a través de los correos y del Facebook. Exacto. Y realmente es muy raro que hagamos programas sobre investigaciones abiertas. Que todo es claro. Por lo tanto, nos estamos basando íntegramente en lo que encontramos en los medios de comunicación, televisión, radio, internet, medios impresos. Vaya, esa es nuestra materia prima para trabajar el día de hoy. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos comienzan la noche del 21 de marzo del año 2010, era un domingo. Lisette Farah acostó a su pequeña hija Paulette en su cama. Ella tenía 4 años de edad, tú acabas de mencionarlo de la discapacidad motora. También parece que tenía algún defecto del habla porque era una niña prematura, ella nació a los 5 meses de gestación. ¿Esto dónde fue? En su lujoso departamento en el conjunto Porto Vita 2, en el edificio Pontevecchio, en el fraccionamiento Hacienda de Las Palmas, allá en Huixquiluca, en Estado de México, allá por el rumbo de Interlomas. Una zona bastante acaudalada, o sea, vaya, lujosa. Sí. Es un lujo al que definitivamente la persona promedio no está acostumbrada. Resulta que la niña y su hermana mayor, Lisette, una chiquita de 7 años, regresaron de un viaje a Valle de Bravo con su padre, Mauricio Guevara. Yo sé ahora que el hombre tiene una posición evidentemente acomodada y que trabaja en un prestigiado consorcio de tiendas de supermercados o algo por el estilo. Es una persona con muchos recursos. Las niñeras de la niña, que eran las hermanas Erika y Marta Casimiro, dormían a escasos 20 metros de la habitación de la niña. Pues resulta que a la mañana siguiente, lunes 22, una de las niñeras de la pequeña, Erika, acudió a despertar a la niña, pero no la encontró. Entonces de inmediato avisó alarmada a los padres y la otra niñera llegó al día siguiente, se unió a la búsqueda. Se dice que buscaron en diferentes sitios del lugar, se percataron de que las cámaras de seguridad no grababan, sino que simplemente reproducían la imagen en tiempo real para labores de vigilancia. Y no había ningún indicio de que la niña estuviera presente o que se hubiera salido del departamento. Sí, no, era como todo un misterio y así se presentó. Se planteó que la niña por esta discapacidad no podía moverse sola, que era imposible que ella hubiera bajado de su cama, caminar por su casa,
abrir la puerta y salirse. O sea, como que eso estaba completamente descartado, y es cuando empezó la alarma, es decir, bueno, pues en dónde está, en dónde se encuentra, y acto seguido se supone, de acuerdo a las declaraciones, que la empezaron a buscar. Sí. Y no aparecía. Fue infructuosa la búsqueda. Pues bueno, resulta que entonces dan aviso a las autoridades del Estado de México, porque Huixquilucan es municipio del Estado de México, y ellos toman conocimiento del asunto e inician la investigación. Obviamente la solidaridad de los medios de comunicación, de la sociedad civil, de las redes sociales, inmediatamente ocurre. En el Twitter, por ejemplo, estuvieron reproduciendo mensajes que pedían ayuda para encontrar a la niña. Impresionante. Algo que verdaderamente no tiene así precedentes recientes que yo recuerde. A los 2 días ya había mantas y había espectaculares, decíamos. Pues resulta que hasta el día 27 de marzo las autoridades toman la determinación de sellar la casa. Mientras tanto, periodistas, diferentes medios de comunicación, familiares pasaron por el dormitorio que ocupara la pequeña Paulette. Este es uno de los principales errores que yo voy a criticar. Pero bueno, el 29 de marzo, los padres, Lisette y Mauricio, son arraigados debido a la acción que la Procuraduría de Justicia solicitó a un juez. Hay que pensar que el arraigo es una medida cautelar privativa de la libertad, o sea, vaya, no estamos hablando todavía de presunciones de responsabilidad. Ellos estaban arraigados en un hotel separadamente, no tenían contacto entre ellos. También fueron arraigadas las hermanas Casimiro, que para mí son piezas valiosas en la investigación. Sí. Pero ¿qué sucede? El 30 de marzo del 2010, alrededor de las 23 horas, durante una inspección que realizaba la Procuraduría de Justicia del Estado de México para inventariar las maletas de viaje de la familia, resulta que encuentran a la pequeña Paulette abajo de su cama, una cama de tipo matrimonial, de acuerdo a algunos recuentos, de acuerdo a mi percepción era queen size, era una cama un poco más grande, en el pie de esta, en un espacio de más o menos unos 15 centímetros de tamaño, o sea, era muy pequeño. La Procuraduría de inmediato, tras realizar los estudios correspondientes, la necropsia de ley, ya platicaremos en un programa venidero sobre la necropsia y su importancia, dice el Servicio Médico Forense del Estado, la causa de muerte era una asfixia mecánica por sofocación por compresión torácico-abdominal. Esa fue la causa de muerte. Yo pregunto ahora, debido a que la fecha del deceso se estima entre el día 23 y el día 29, entre el día del hallazgo, ¿qué pasó en ese momento? O sea, ¿por qué nadie percibió el aroma de un cuerpo en descomposición? ¿Cómo fue que pasó desapercibido esto? Eso es la pregunta que yo voy a tratar de ofrecer elementos para tener una respuesta en un rato más. Las hermanas Casimiro, por ejemplo, dicen que ellas tendieron la cama y que jamás vieron nada extraño. Sí, digo, y aquí no hay que ser muy observadores para tender una cama. Todos aquí, yo creo, y todos los que están escuchando, han tenido que tender su cama en algún momento de sus vidas. Completamente de acuerdo. Tienes que jalar las sábanas, levantas el colchón, lo sacudes, lo acomodas a veces, y hay muchas personas que tienen el hábito de meter la sábana plana, que es la que va arriba, abajo de lo que es el colchón, y también las cobijas. Muchas personas que así lo acostumbran, ¿no? Y ya dejan el cobertor, la colcha, el edredón, etcétera, hacia arriba y que cuelgue. O sea, son movimientos básicos lógicos que cualquier persona hace al tener una cama. Un cuerpo es evidente cuando movilizas todo esto que se va a ver. O sea, es evidente. Y fíjate que por ejemplo, ellas manifiestan que no encontró nada extraño. Lisette Farah pasó en este momento de ser arraigada a indiciada. Eso fue el término que utilizaron, que no es otra cosa sino el sinónimo de un probable responsable. La Procuraduría ya tenía elementos para suponer que ella había tenido algún tipo de participación en el hecho. Finalmente los padres salen del arraigo, cada uno por separado, cada uno tiene abogados diferentes. El sábado 3, ¿no? Es evidente la ruptura entre ellos, vamos a platicarlo. Yo pensaría que una pareja
al atravesar por una circunstancia tan difícil, sin importar cuáles hayan sido las dificultades que experimentaran en su vida conyugal, estarían juntas en algo así, pero pareciera que eran dos entidades completamente autónomas, diferentes y demás. El grado de separación es evidente cuando, de acuerdo a lo que recuenta el periódico, diferentes fuentes periodísticas, Mauricio Guevara tomó la determinación de que se organizaran dos funerales diferentes, uno para su familia, otro para la familia de Lisette, y le deja a Lisette la labor de enterrar a la niña. Esto ocurrió en el Panteón Francés, aquí en la Ciudad de México, allá por el rumbo de Legaria. Obviamente, la Procuraduría del Estado de México se reserva el derecho de que el cadáver sea cremado. ¿Por qué? Porque sí, el cuerpo es una fuente importante de información y evidentemente podría realizarse una exhumación en el caso de que fuera necesario. El punto dramático gira cuando hoy, 7 de abril, algunos periódicos de circulación nacional, entre ellos el Reforma, revelan que no hay evidencia de abuso físico o de abuso sexual en el caso de la pequeña Paulette. Ellos dicen que se asfixió virtualmente. Voy a leer la nota de Yadira Cruz del periódico Reforma. La necropsia practicada a la niña Paulette Guevara Farah revela que la asfixia mecánica que le causó la muerte fue provocada por la posición en la que se encontró el cuerpo de la menor. El dictamen, de 3 páginas, realizado por el Instituto de Servicios Periciales del Estado de México, revela que la madrugada del 31 de marzo y señala que el cadáver no presentó evidencias de ataque sexual ni de violencia, pero sí tenía en las mejillas tela ortopédica en forma rectangular. Fuentes de la Procuraduría del Estado de México explicaron a Reforma que la cinta se la colocaban a la niña cada noche para evitar que se le abriera la boca. El estudio pericial indica que Paulette falleció entre el lunes 22 de marzo y el martes 30 de marzo. En tanto, las nanas de Paulette, Erika y Marta Casimiro, aseguraron que ellas personalmente tendieron la cama de la menor 2 días antes de que se encontrara el cuerpo y no encontraron signos de que allí estuviera el mencionado cuerpo de la niña. Lo cual, pues obviamente complica la situación. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Ya en este momento vamos a tener una desconfianza fundada de cualquier opinión que esgriman las autoridades. Y cualquier persona, yo creo, Roberto, porque si escuchamos a la madre, no creemos en lo que dice. Si escuchamos al padre, tampoco creemos en lo que dice. Y bueno, si también el procurador Vaz dice algo, nos los quedamos viendo así como con mirada sospechosa y tampoco lo vamos a creer. Yo creo que esto es una de las principales características que envuelve este hecho y este caso. Mentira, suspicacia, tergiversación, mucha desconfianza, y creo que esto es parte fundamental de muchas cuestiones en donde los individuos, y hablo de individuos como nosotros que hemos seguido la noticia día con día, ya sea en forma obligatoria porque nos las ponen mañana, tarde y noche, o también por un interés cualquiera que sea. Creo que esto que lo envuelve y envuelve a esta pequeña, tanto en su vida como en su muerte, es una de las principales características, y esto es lo que se está reflejando actualmente. La credulidad y la incredulidad, no creemos y ya no confiamos, en general. Pues bueno, ¿qué te parece si hacemos algunas consideraciones del orden criminalístico y psicológico en relación al caso y obviamente lo ligamos a otros hechos tristemente similares, pero lo hacemos después de esta pausa? En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero, porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. El artículo 125 del Código Penal para el Distrito Federal establece que al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano,
adoptante o adoptado, cónyuge, concubina o concubinario u otra relación de pareja permanente con conocimiento de esta relación, se le impondrán prisión de 10 a 30 años y pérdida de los derechos que tenga con respecto a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. Si faltare el conocimiento de la relación, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio simple. Bueno, y estamos aquí de regreso platicando acerca de Paulette Guevara Farah, que eran, bueno, pues es lo que está ahorita y qué sucede, o sea, mis alumnos me abordan, oye, ¿y quién crees que la mató? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo crees que fue? Y la verdad es que se pueden sacar muchas conjeturas, no se sabe, este programa es parte de, pero le queremos dar un giro a todo esto, queridos escuchas. Porque para oír cronológicamente los sucesos, bueno, pues pueden poner cualquier noticiero a cualquier hora y los van a tener. Queremos hacer un análisis muy al estilo de Testigos del Crimen. Uno, por la parte criminalística, que es qué pasa con la escena del crimen, qué pasa con el cuerpo, qué es lo que sucede alrededor de todas estas circunstancias, ¿no? Y otra, desde la parte criminológica, con un análisis de la víctima, en este caso la pequeña Paulette, y en segundo de su entorno familiar y ambiental, es decir, de quién estaba rodeada, qué pasaba y ella también cómo estaba dentro de esto y qué implicaciones puede tener. Yo por ahí en el Facebook puse que el caso estaba dando, sí, para muchas cosas de qué hablar, pero sobre todo para despertar proyecciones y fantasías en muchas personas. No en el sentido negativo, sino que esto está entrando curiosamente en el imaginario cultural de nuestra sociedad en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que está moviéndonos? ¿Qué es lo que está despertando Paulette? Hoy me decían mis alumnos, dice, es que están haciendo toda una cortina de humo para que no nos demos cuenta. Puede ser, pero que es un caso real, que no es inventado por nadie, o sea, en el sentido que existe un cuerpo, existe esta pequeña, existen las circunstancias. Ahí está. Creo que hay cosas importantes dentro de todo esto y es ¿para qué nos está sirviendo Paulette y todo lo que hay a su alrededor? Creo que como para ir entendiendo hacia dónde ir, más allá de hechos tal cual. Vamos a analizarlos, ¿no? Sí, vamos a analizarlos. Yo recuerdo que en algún momento, en alguna de las historias de Sherlock Holmes, decía que ya no había grandes crímenes. Yo creo que esto se está perfilando como un misterio enorme y falta muchísimo todavía por recorrer. Consideraciones, porque son consideraciones, nosotros no pretendemos enmendar la plana de nadie, simplemente vamos a proporcionar nuestro humilde punto de vista. Hipótesis. Para mí, el primer error grave en que incurrieron las autoridades encargadas de la investigación fue la preservación de la escena del crimen. Sí. Yo desde el momento en que me están reportando que una niña desapareció, yo no sé si se trata de un secuestro, yo no sé si fue combustión espontánea, yo no sé si desapareció secuestrada por extraterrestres, como sea. Yo en ese momento lo declaro una escena del crimen, cierro el lugar, pongo cintas de escena del crimen no pasar y dejo que mis expertos, los peritos, busquen huellas dactilares y busquen todo indicio que pudiera sugerir la presencia de una persona que no tiene nada que ver con la casa. Nosotros vimos cómo reporteros de diferentes medios de comunicación, la madre por ahí dio una entrevista con Lili Telles para Televisión Azteca, sentados en la cama. Se quedó la amiga. Y a Milenio también me parece. Y se quedó la amiga, por ejemplo, durmiendo, las familiares de la chica Farah. Digo, yo no dejo que eso suceda. ¿Por qué? Porque obviamente se vician las cosas y se despierta la suspicacia. Como autoridad es lo que menos deseo, viciar la investigación y entorpecerla. Pero bueno, esto sucedió, no fue llevada para mí desde el principio de la mejor manera. Y también de que observaron pisadas de lodo, cosas así, en el baño de la recámara de la pequeña. Dijeron, bueno, aquí ¿qué pasó? Es que los agentes entraban a hacer sus necesidades fisiológicas al baño del cuarto de la pequeña. Grave error. No. Grave error.
Sigamos con las consideraciones forenses. Primeramente, la discrepancia en el cálculo del tiempo de muerte de la chica es un rango demasiado amplio y muchos reporteros, muchos periodistas han cuestionado cómo es que la ciencia forense no es capaz de decir con certeza cuándo murió la niña. Esto obviamente no es una ciencia exacta, hay muchísimos factores que debemos considerar. El cronotanato diagnóstico es la estimación del tiempo de muerte a través del estudio de los fenómenos cadavéricos que se presentan en el cadáver. Esto obviamente es por la observación directa. Se debe considerar el lugar donde se encontró el cadáver, si es abierto o cerrado, se debe considerar la temperatura, la humedad ambiental en el lugar, se debe considerar la constitución física del individuo, si estaba vestido, si estaba desnudo, se debe de considerar la posible causa de muerte. Tenemos que Paulette era una niña de 4 años de edad. Más o menos una niña de 4 años de edad anda midiendo cerca de 95, un metro. Hay que también tener en consideración que ella no estaba completamente desarrollada por la discapacidad, por haber nacido prematuramente. Unos 75. ¿Quién sabe? No. 80. Tendríamos que medir el cuerpo para saber con certeza cuánto medía. Y obviamente la putrefacción es la descomposición del organismo por la acción de las bacterias. Es un fenómeno cadavérico inevitable que se inicia inmediatamente después de que sobreviene la muerte. Está condicionada también a factores ambientales de diferente naturaleza. Puede haber agentes acelerantes y puede haber agentes retardantes. Actúan como agentes acelerantes, no sé, el clima tropical, el calor extremo, si sucede en terrenos baldíos así sometidos a una alta temperatura, a la luz del sol directo, todos estos aspectos pueden acelerar la descomposición. Por otra parte, la pueden retardar el frío extremo, el uso de antibióticos antemortem, si se encontraba en un lugar muy alejado del rayo directo del sol, como podría ser un sótano, no sé. Entonces hay que considerar todos esos factores para poder estimar con cierta certeza la fecha de muerte. Diferentes medios de comunicación han dado a conocer fotografías del estado del cuerpo de la pequeña. Eso es obviamente datos certeros a los que no tenemos acceso. Nosotros no sabemos cuáles son las características, si presentaba mancha verde abdominal, si tenía una red venosa póstuma, si ya había infiltrados gaseosos o enfisemas en el cuerpo, si había flictenas pútridas. O sea, vaya, hay que estudiar detenidamente el cadáver para poder elaborar este estimado. Pero las preguntas que a mí me surgen entrarían dentro de la dinámica familiar del matrimonio de la familia Guevara Farah. Nosotros sabemos hoy en día que Lisette tenía una relación extramarital con alguien más. Sabemos que el matrimonio estaba verdaderamente mal. Sabemos que los esposos, si bien vivían bajo el mismo techo, estaban completamente ya separados, distanciados, a pesar de que era un matrimonio que tenía 9 años de antigüedad. Y aquí es en donde entra la otra parte, ¿no? La cuestión familiar, la cuestión ambiental. Como bien dijiste, bueno, el manejo de la escena del crimen fue realmente mala, muy deplorable. Por ahí yo leí varios comentarios y todo dice, no soy experto, no soy forense, yo me dedico a otra cosa y entiendo que ese cuarto se debería de haber cerrado, ¿no? Sentido común y la educación que nos han dado los medios de comunicación, los programas de televisión. CSI y todos esos. CSI, detectives médicos, todos ellos nos han enseñado que se debe de acordonar una escena inmediatamente. Todo lo que hemos platicado aquí en Testigos del Crimen, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Y entra la otra parte. Entonces, ¿en qué ambiente se estaba desarrollando la pequeña Paulette? ¿Quién era este papá? ¿Quién era esta mamá? Se nos presenta, vamos a hacer breve porque es lo poco que tenemos, ¿no? Lo que se ha ido presentando en los diferentes medios de comunicación, en donde Mauricio Guevara es un portentoso y parece ser que bastante exitoso hombre de negocios. Le va muy bien económicamente. Lisette Farah es abogada de profesión. Ella comenta que ejerció durante varios años hasta que se casó y principalmente cuando llega su primera hija, después cuando llega la segunda, pues menos, abandona la carrera profesional y laboral y se dedica al hogar, se dedica a ser ama de casa, a cuidar a sus hijas y a mantener este matrimonio. Y bueno, hasta ahí parece ser que todo pues pinta de maravilla, ¿no? Por lo que se ve, 2 personas de buena procedencia familiar, social, económica, ¿no? Diferentes cuestiones por ahí.
pero empieza a llamar la atención estos hechos. Uno, digo, no es porque las parejas tengan que estar pegadas y cosidas, de costilla a costilla o de cadera a cadera, como ¿no? muéganos. Sí, no, digo, no, porque se oye, pero pues sí se vale, claro que se vale. Pero aquí ya empieza a sonar raro. Y yo creo que aquí empieza a haber muchas de las confusiones en la visión popular. Cuando ellos dicen es que la niña desapareció, ¿qué pasó y cómo fue antes, etcétera? Empiezan a hablar de, la mamá dice, Lisette, me las deja en el lobby, en la entrada del edificio. Yo las recojo, yo las agarro y nos subimos a la casa para ya acostarlas. El domingo en la noche que se las llevó a las dos niñas a Valle de Bravo. ¿Quién? Pues el papá, Mauricio. Y Mauricio, el papá, dice, sí, yo las dejé en la puerta con su mamá y me fui. Lo que no terminaron de escuchar, o lo que creo que las personas no quieren escuchar, pero es parte de la historia, porque aquí entra el inconsciente, la verdad, es porque me fui a estacionar el carro. Y este tipo de edificios, el estacionamiento no está al pie de la puerta o del edificio. A veces está muy lejos o medio lejos de lo que sería la entrada principal, en fin, todo esto. Yo dice, no, es que no vivía ahí, es que estaban separados, es que fíjate todo lo que hace el imaginario popular y lo que escuchó. Y yo volví a escuchar las versiones y dijo, no, es que sí viven ahí, es más típico, ¿no? Con amigos, familiares, en fin. Es que no vivían juntos, es que dijo que las dejó y se fue a estacionar el carro. Uh-huh. Y después se bajó, llegó a su casa, las niñas ya estaban acostadas, se metió a su recámara con su esposa y se durmieron tan, ¿no? Aquí empieza, fíjate, todo esto que se va infiltrando. Él se va a Valle con las niñas y ella se va con una amiga. Por ahí ya las versiones detectivescas de muchos medios dicen, bueno, pues también te fuiste con un amigo. No, yo nada más me fui con una amiga. Por eso se habla de esta relación extramarital que ella no ha querido confirmar y digo, yo creo que ha de ser muy difícil hacerlo pues, en frente de todos. ¿Qué ambiente estaba rodeando esta pequeña? De entrada parece ser que sí un ambiente económico estable, pero también un ambiente social de apariencias, en un lugar en donde es muy importante la careta. No porque todos sean así, ni de nivel socioeconómico alto, bajo, lo que sea, pero sí en donde se cuidan mucho las apariencias. Y yo creo que aquí es en donde entra también, en este mundo tan maravilloso y perfecto, una dolorosa imperfección. Y esa es Paulette. Sí, porque a mí siempre me causó la impresión de que Paulette no rimaba con la vida perfecta que llevaba Lisette Farah. Ella era una niña discapacitada. Yo no me imagino cómo debió haber sido para ella, la mujer exitosa, acomodada económicamente, casada con un hombre muy acaudalado, en una casa lujosísima a la cual el mortal promedio no puede siquiera aspirar. Yo no me imagino cómo era para ella llevar a la niña a una fiesta infantil. La niña que tenía difícil. Que tener todos los cuidados por su discapacidad, que era pues marginada por los demás niños, porque los niños son increíblemente crueles con los que tienen unas ventajas disminuidas en comparación a ellos. Yo creo que era bastante difícil de manejarlo. Sí, y pensando en la discapacidad, yo creo que es algo que nos cuesta mucho trabajo en forma social. ¿Cuántas veces les hemos cambiado de nombre? Seamos nosotros, las autoridades o lo que sea, ¿no? Se les llamaba minusválidos, capacidades diferentes, discapacitados. Niños especiales. Los niños especiales, o sea, yo he dicho aquí en varias ocasiones, aquello que nos causa conflicto, no sabemos cómo nombrarlo. Sí. Porque nos confronta. ¿Qué pasa con la discapacidad? La discapacidad, obviamente, nos habla, entre comillas lo pongo, de no normalidad. No de anormalidad, ojo, de no normalidad. Y eso implica factores que se salen del resto de las situaciones comunes y que a veces son muy difíciles de lidiar. Las personas con alguna discapacidad son personas vulnerables. No digo débiles. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque de repente nos vamos con la finta de es que claro, y son débiles y pobrecitos. No, aquí no estamos para pobretear a nadie, porque eso es bajarle su dignidad. Aquí es que hay cierto grado de vulnerabilidad por lo mismo de condiciones especiales y diferentes que viven, no por otra circunstancia. Entonces, hay vulnerabilidad, ¿sí? Las personas tienen que a veces esforzarse el doble o el triple para salir adelante,
para hacer lo que cualquier niño en condiciones adecuadas y entre comillas normales podría hacer. Entonces, a lo mejor si un niño camina al año, muchos pequeños estilo Paulette se tarden 2 años, sí, ¿no? Entonces es mayor el esfuerzo, no quiere decir que no puedan hacer las cosas, pero fíjate que también hay otro tipo de cuestión. Las personas discapacitadas, los hijos discapacitados, lo que llevan también no son afrentas familiares, en donde quizá aquí empieza parte de la historia de esta ruptura velada, de este matrimonio entre Mauricio y Lisette. Estamos especulando, estamos hipotetizando, estamos haciendo ciertas consideraciones abiertas, en donde lo que ocurre mucho en este tipo de parejas cuando nace un pequeño así es culparse uno al otro, pero también sentir una culpa impresionante por haber traído un pequeño que no es, entre comillas, bonito o perfecto o normal. Entonces, yo creo que aquí empieza mucho de esto. Quizás se lo dijeron, no lo sabemos, no tenemos reporte de eso. Quizás no se lo dijeron, pero como le seguiré repitiendo, el inconsciente es bastante canijo y bastante sabio, porque igual no lo dijeron verbalmente, pero sí en forma no verbal, en forma corporal, en asuntos que se iban dejando de lado. Y también los niños discapacitados representan para los padres y las familias lo que llamamos una herida narcisista, porque es un cambio en todo este tipo de situaciones. Y decir, ¿cómo no tengo lo que decías, este hijo perfecto, este hijo deseado? Cuando nace un hijo hay que hacer un duelo. Dices, oye, ¿pero por qué? Si es el momento más feliz, alegre de la vida. Ah, por un pequeño detalle, porque las personas fantasean con un tipo de hijo. Y cuando nace, te das cuenta que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que deseabas, necesitabas y fantaseabas. Claro. Y entonces tienes que dejar ir esa fantasía, ese deseo. Y entonces clavarte en esta realidad y aceptar lo que sí es. Cuando hay un niño discapacitado, hay una herida terrible y resarcirla y recuperarse de esto cuesta mucho trabajo, duele mucho. Y alguien como Lisette y también Mauricio, yo no lo descarto, porque él no hablan de que le hicieran algún tipo de estudio psicológico, pero yo no lo descarto porque siempre hay un roto para un descosido y como hemos dicho, las patologías se atraen. Sí. Los dos presentan rasgos narcisistas bastante importantes. Por ahí le hicieron el perfil, la psicóloga Sandra Yunuen Angulo, dice, es una abogada fría que no muestra apego y es inteligente, ¿no? Uh-huh. Lo cual es cierto, cual es bastante cierto, pero yo veo más rasgos narcisistas, más bien narcisista, con rasgos histéricos, manejo de histrionismo bastante serio, rasgos obsesivos que la llevan a ser perfeccionista. Los rasgos histéricos e histriónicos son lo que la llevó a hablarle a los medios y a estar frente a las cámaras pidiendo ayuda. Y los rasgos narcisistas, las características narcisistas, la han llevado a ser protagonista. Pero el papá no se queda atrás. Claro. Está muy en combinación también con ese tipo de rasgos y de características. Proyectivos, ambos. Hay una disociación ideoafectiva brutal en ambos. Se puede ver cuando hablan de su hija. No hay mayor lágrima, no hay mayor se ven compungidos, pero no se ven conmovidos. Que ese es precisamente uno de los aspectos que la gente en las redes sociales cuestiona. Mucho. ¿Por qué no llora? Yo digo, cada uno de nosotros maneja un duelo de diferente manera. Hay personas que se pueden soltar a llorar a moco tendido y hay personas que manejan un dolor contenido, que se lo están guardando, en pocas palabras. Entonces no podemos esperar que todos reaccionen como reaccionamos nosotros. Claro. Aquí, por ejemplo, yo observando en diferentes momentos, desde el inicio hasta el momento actual, 7 de abril, se observa algo interesante en lenguaje corporal. Tienden mucho a agachar la cabeza, a bajar la mirada, a ver rápidamente hacia la derecha y regresarla a la izquierda. Son ciertas señas interesantes. La madre en varias ocasiones frunce la boca. Sí. No en la parte de puchero cuando está entrevistada por Adela Micha, no ese puchero que hace que se vea como dolida,
sino un gesto rápido de desagrado, de repulsión, curiosamente. Son cuestiones interesantes por ahí, varios movimientos de cabeza, ¿no? La ladea, o sea, todo esto tiene un significado y el papá se muestra altivo, se muestra alguien que le gusta el control, agresivo, levantando la barbilla. Entonces, hay ciertas combinaciones que llaman mucho la atención. Esta disociación ideoafectiva, el manejo escindido de las emociones, de las circunstancias, el manejo de temporalidades es básico en estos casos y la mamá lo tiene perdido. El papá no sabemos por qué no ha hecho reportes acerca de qué pasó primero, qué hice después, o sea, nada de este tipo de cuestiones. Y se observa un super yo primitivo, no en el sentido que no esté desarrollado, sino en el sentido de que el manejo de culpa es demasiado nulo y escaso, está muy muy bajo. Es decir, bueno, ¿qué debe sentir culpa uno u otro? No referente a Paulette, sino al propio manejo que han tenido de sí mismos a lo largo de 9 años. Y yo creo que ahí es en donde se manejan ciertas cosas interesantes respecto a cada uno. Y Paulette como la depositaria de esta representación imperfecta de su mundo, en donde narcisísticamente no lo podían soportar, aunque lo pudieran llevar estoicamente. Sobre precisamente las relaciones de este matrimonio con sus hijas, nosotros hemos visto en la experiencia que los niños de padres que están en proceso de ruptura, de separación, de divorcio y demás, se convierten en botines de guerra, se convierten en modos de lastimar a la otra parte. Entonces, yo no sé hasta qué punto Mauricio Guevara pudiera ser afectado por la muerte de Paulette o qué tanto afectara la muerte de Paulette a Lisette. Eso sería útil preguntarlo, porque Lisette en muchos momentos ha dicho, yo la cuidaba, yo la llevaba a terapias, yo hacía esto, pero era algo completamente material. Yo no veo demasiado apego afectivo a la niña. Si tú te fijaste, en la puerta de la habitación decía Paulette. No sé si como un error o escrito deliberadamente de esa manera. Yo no sé si ese letrero lo hayan puesto las niñeras o en un error gramático hayan escrito mal su nombre, o si lo puso ella, fue deliberado, fue un error, no lo sé. Pero a mí no me causa la impresión de que ella fuera la madre profundamente apegada a las niñas. Eran parte más del decorado para mí. Y de la situación familiar idónea. A mí me llamó la atención que la amiga hubiera mencionado que sí, ellos llevaban 25 años de amistad. Por favor, todos aquellos que ya puedan hablar de 25 años de amistad, saben que son muchos años. Sí, es muchísimo, es toda una vida. Toda una vida, literal. Y la amiga dice, bueno, nos veíamos ella y yo para platicar, para ir a comer, pocas veces en ámbito familiar. No, nos reuníamos la familia, pero las veces que yo veía, pues, cuidaba a sus hijas, no las maltrataba. Eso no me llama la atención. Lo que me llama la atención es que, perdón, si tú tienes una amiga o un amigo de 25 años de duración y te casas, perdón, no lo dejas afuera de tu vida. No lo pones aislado de nos veíamos ella y yo. Sí, como si fuera algo escindido, como si no pudiera compaginar ambas facetas de su vida. Algo dividido, algo en donde tú no te metes acá, perdón. O sea, vente a la reunión familiar, te invito a la fiesta de mis hijas, vamos a hacer tal cosa en mi casa con varias amistades y aquí está mi esposo. Perdón, creo que eso es parte del cotidiano. No es algo que tiene que ser obligatorio, digo. Ya saben, cada quien nos manejamos diferente. Pero con 25 años de amistad, pero si estás incluido dentro del paquete de todo este manejo, ¿no? Claro. Dices, pues a lo mejor no le caía bien al esposo, pero curiosamente mamás que conozco involucran a las amigas con las hijas o los hijos que tienen. Ay, vamos a ir a tal lado, vamos a llevar a los niños ahí para que estén jugando mientras nosotros platicamos y tomamos café. Claro. O sea, es parte de... Y aquí hay una división muy marcada, fíjate. Sobre esta división también me llama la atención. Somos raros los que tenemos la fortuna de llevarnos bien con nuestras suegras, suegros, en algunos casos. A mí me llama mucho la atención la declaración del papá de Mauricio, que también se llama Mauricio Guevara. Le preguntan, ¿confía usted en la inocencia de su nuera?
Y responde el hombre, yo confío en la de mi hijo. Sí. ¿Y muy por tajante. qué la cuestión de hacer las cosas divididas? O sea, yo pienso que también es un momento tan difícil el responsable de lograr la cohesión familiar a pesar de cualquier desencuentro. Pero no fue así. Fueron dos eventos completamente separados. Entonces, ¿qué fue lo que despertó la animadversión de la familia Guevara en contra de Lisette? A mí me llamaría mucho la atención conocerlo. Que hoy, fíjate que poco antes de venir a grabar, así que estamos diciendo del día, grabación y todo, que Sí. es algo raro, pero estaba terminando de comer y escuchaba en las noticias que un comunicado especial por parte del señor Mauricio Guevara, que ya no iban a dar mayores informes, ni prensa, ni nada a todos los medios de comunicación, que todo lo demás que iban a manejar iba a ser en privado, en sentido familiar, y que ya nada tenían que reportar y que decir y que punto, y que respetaran eso, ¿no? No creo que nos enteremos de más, a menos que entrevisten al amigo del amigo, o yo conocí a la familia, o yo sé esto, cosas por el estilo, porque van a cerrar filas, Claro. van a estar herméticos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con todo esto? Yo decía, todo el lenguaje verbal, no verbal, corporal que tienen ambos padres es muy significativo. No sabemos qué pasó realmente. Lo que sabemos es que Paulette está muerta Claro. y que murió por asfixia y que ya fue enterrada. ¿Qué pasó? No lo sabemos. ¿Pero qué está desatando esto? Fíjate que yo precisamente les aseguro que todos, en algún momento desde que apareció esta noticia ante las cámaras y todo esto, han tenido sus comentarios, sus pláticas con compañeros de trabajo, con amigos, con familiares, etcétera. ¿Qué nos está representando Paulette? Sí. Yo creo que eso es una de las cuestiones interesantes. Digo, cada quien sus propias proyecciones, ¿verdad? Pero escuchando todo esto, creo que de las cosas que se están manifestando a través de Paulette, además del enojo, del encono, de la injusticia y de todo esto, más abajo creo que hay una parte proyectiva de la vulnerabilidad que sentimos como personas ante la muerte y ante lo diferente. Aquello que nos representa el cambio en capacidades, las dificultades que uno puede tener, manifestadas en esta pequeña, con circunstancias completamente distintas a muchas otras personas. ¿Qué veo? Que también está representando Paulette y toda esta situación familiar, más allá de la cortina de humo que dice, no, pues aquí está. Creo que Paulette, además de la vulnerabilidad, viene a tocar personalmente aquellas cuestiones en las que no nos atrevemos a confrontarnos con nosotros mismos, con las relaciones familiares que tenemos. Y de repente podemos ver familias que han estado fracturadas y que hoy se rompieron. ¿Cuántas circunstancias estamos viviendo o hemos vivido o vivimos que están fracturadas y las negamos? Creo que lo que nos viene a poner Paulette frente a nosotros es la negación que muchas veces tenemos ante nuestra propia existencia y nuestras propias capacidades, sean cuales sean, y las situaciones complicadas que podemos vivir. Como una parte de no sé qué más, ¿no? O sea, creo que puede haber muchísimo más depositado en Paulette, ¿no? Este imaginario colectivo. Nos podemos ir a psicología del mexicano, ¿no? La parte del mexicano sufrido, disminuido y devaluado, depositado también ante los ojos de Paulette. El mexicano que no puede, el mediocre, en esta psicología del mexicano, en donde siempre va a estar abajo y siempre va a hacer las cosas erróneas, puesta en nuestras autoridades. O sea, creo que este folclore mexicano que traemos está perfectamente representado en esta constelación. Psicología del mexicano, este papá proveedor, pero abandonador, ¿no? Esta madre que da la vida por sus hijos, pero a la vez en muchas ocasiones se desentiende. Antes era porque tenía muchos hijos y estaba lavando pañales y haciendo comida y preparando biberones, y entonces no atendía. Y hoy pues no atiende porque estas son heridas serias con las que no puede lidiar. Claro.
Fíjate que en algún medio escuchaba que este caso es el sustituto ideal para el caso del futbolista que recibió un disparo en una conocida discoteca aquí en la Ciudad de México. Sí. Yo pienso que debe invitarnos sobre todo a reflexionar sobre la ética y la moral profesional. La deontología habla sobre eso y principios rectores de cualquier actividad, cualquiera, la docencia, preparar, o sea, lo que sea, implica tener cierta prudencia, tener cierta discreción y ser cautelosos con lo que le decimos a las demás personas, porque a partir de ese momento se van a tomar como algo ya escrito en piedra. Yo me acuerdo cuando un procurador de justicia aquí en la Ciudad de México habló en torno a la muerte violenta de una defensora de los derechos humanos. Primeramente señaló el caso como homicidio. Cuando después, con más elementos en la mano, habló acerca de la teoría del suicidio, nadie le cree. No, bueno. Y hasta la fecha, la gente en la calle piensa que a esta persona la mataron. Cosa que yo, en mi experiencia personal, no tengo la menor duda del suicidio. Y ahora cualquier cosa que nos digan así hagan resucitar a Albert Einstein y con toda la ciencia, con C mayúscula del mundo, nos explique que sucedieron tal o cual evento, va a pasar completamente desacreditada para la gente en las calles. Y es lo que se dice, por ejemplo, Roberto, de la primera impresión es lo que cuenta, sí, es lo que vale. Y aquí de repente lo que dices es que las declaraciones, las palabras, la visión, etcétera, nos queda como impronta. Claro. O sea, se perdió, se suicidó, fue homicidio, le sacaron la lengua o lo que sea, eso es lo que queda. Y corregir esa primera, ya se amoló el asunto. Pero aquí también con esto dices, bueno, no se apresuren. Si hay algo que se va aprendiendo a lo largo de la carrera, del trabajo, etcétera, es a no dar declaraciones sin tener algo, como dicen, los pelos de la burra en la mano, así decía mi abuela. Fíjate que en el libro de criminalística de Rafael Moreno González decía una máxima rectora de la actividad: la regla es no precipitarse. Exacto. Yo creo que así sucedió cuando las autoridades presentaron a una psicóloga para dar tal diagnóstico, cuando presentaron tales o cuales videos de seguridad donde evidenciaban la responsabilidad de la persona, como si tuvieran la necesidad de validar socialmente su opinión sobre el asunto. Yo creo que ahí es muy, muy cuestionable. La pregunta dramática: ¿la justicia está servida? Yo pienso que este tema, este caso, todavía da para mucho, todavía no hemos visto el desenlace, necesitamos mucho de hacerlo, seguramente haremos una segunda parte de este capítulo en algún momento, pero para mí, si la impunidad es abominable, más aún que un inocente sufra o pene por algo que no hizo. Así que bueno, vamos a ver qué revelan los dictámenes posteriores y los posteriores estudios y ya podremos emitir un juicio más objetivo, más razonado. Sí, y fíjate que yo creo que también aquí de las cosas importantes es que si la Procuraduría del Estado de México tuvo algunos errores o precipitación al decir algo, en hacer algo, etcétera, creo que puede ser más constructivo decir, la regué, creo que no fue lo idóneo, y de esto tenemos que aprender. Y dicen, no, pues eso es parte del aprendizaje, aprender de los errores, primero aceptándolos y después ver qué te pueden ofrecer. Ahí sí tengo pocas esperanzas de que pase. Vamos Para a ver ser qué muy sucede. sincera, no lo sé. Pero uno diría, bueno, es que estos casos, y claro, y estos papás, y quién sabe cómo habrán sido, y se veían fríos, y es que la Procuraduría, y es que qué horror, y esta gente, pero lo más terrible de esto es que no es un caso aislado. Porque llamó a los medios, literal. Los padres llamaron a los medios de comunicación, claro, para publicar todo esto y buscar apoyo, ayuda, en fin, lo que sea. Hay muchos otros que ocurre casi lo mismo, con variantes y que no se sabe. Pero hay otros que sí se han conocido. ¿Quieren saberlos? ¿Qué les parece si se los platicamos cuando regresemos de una pausa?
El artículo 205 del Código Penal para el Distrito Federal establece que antes de que los testigos comiencen a declarar, el Ministerio Público o el juez los instruirá en las sanciones que impone el nuevo Código Penal para el Distrito Federal a los que se conducen con falsedad o se niegan a declarar o a otorgar la protesta de ley. Esto podrá hacerse hallándose presentes todos los testigos. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. El artículo 214 del Código Penal para el Distrito Federal establece que si de las actuaciones aparecieren indicios bastantes para sospechar que algún testigo se ha producido con falsedad o se ha contradicho manifiestamente en sus declaraciones, quedará inmediatamente a disposición del Ministerio Público. Se mandarán compulsar las piezas conducentes para la averiguación del delito y se formará por separado el expediente correspondiente, sin que por esto se suspenda la causa que se esté siguiendo. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos acerca del caso de Paulette Guevara. Ha despertado muchas suspicacias, pero sobre todo, Guadalupe, tú mencionaste antes de irnos a esta pausa que hay muchísimos casos que tienen ciertas similitudes con el que lamentablemente nos ocupa este día. Sí, fíjate que uno de los más recientes, hemos de recordar, es la pequeña Madeleine McCann, que es esta pequeñita británica que desapareció en un viaje que realizó con su familia junto a sus padres a Portugal el 3 de mayo del 2007. Uh-huh. Le empezaron a buscar, dijeron que habían visto a la niña, dieron santo y seña de cómo iba vestida y, bueno, rastrearon por cielo, mar y tierra y nunca la encontraron. Los papás fueron detenidos también, fueron interrogados, los exculparon, dijeron que no habían sido ellos o que no había certeza de. Y fíjate que hasta la fecha ha habido ciertos reportes de que han visto a Madeleine en diferentes lugares de Europa, de Asia, ¿no? Por ahí creo que algunos la ubicaban inclusive en Australia, que la habían visto de tal y tal forma, que le habían tomado fotos, en fin, ¿no? Pero que no se supo qué sucedió con ella. Yo acabo de escuchar, la verdad no pude corroborar, tengo toda la intención de hacerlo y cuando lo haga haré el update, pero escuché en un programa radiofónico de aquí de la Ciudad de México que según esto, una persona que no tiene nada que ver con criminología, en fin, que a los papás, nuevamente la policía de allá de Inglaterra, de Scotland Yard, los había interrogado por enésima ocasión y que después de tanta presión y de muchas cosas y de tanto tiempo, al fin habían hablado. Yo la verdad no tengo ningún update, si alguno de ustedes lo tienen, por favor háganoslo saber, y que dijeron que le habían dado una medicina y que se les había pasado la dosis y que la niña había muerto y que la habían desaparecido y que se entraron en pánico y que la mejor forma era hacerla ver como desaparecida, ¿no? No lo sé, yo ya no escuché porque fue un caso muy sonado. Sí. Porque ante esa confesión ya deberían de estar en la cárcel, yo sé que no, pero no lo sé, tendremos que averiguar. Es un comentario al aire de alguien ahí en la radio y así lo tomo y así espero que lo tomemos, ¿no? Ese es uno de los casos famosos. Otro caso, y precisamente viene de Australia, podría resumirse en la típica excusa que dan los chicos en las escuelas: el perro se comió mi tarea. Sí, nada más favor. Que aquí en este caso era algo así como los perros se comieron a mi hijo. Los dingos en este caso. En este caso, pues resulta que la pequeña Saria Chantel Lorraine Chamberlain, una niñita de 9 meses de edad, desapareció en Australia el 17 de agosto de 1980. Sus padres, Lindy y Michael, dijeron que se le había llevado una manada de perros salvajes, es decir, de dingos. Y hasta la fecha, la responsabilidad de los padres ha quedado seriamente minada. Inclusive hubo una película muy popular allá por 1986-87 con la multinominada Meryl Streep,
y con Sam Neill, el paleontólogo de Jurassic Park, quienes interpretaron a los papás de la niña. O bien el que sale en La Profecía. Ándale, que es Damien Thorne. Es Damien, claro. El joven, bueno, el adulto Damien Thorne. Sí. Y fíjate que este es todo un misterio, porque como se presentan los hechos también había contradicciones. Lo que menciona la madre es que ella cambió a la niña, le puso su pijamita, que fueron a acampar, porque no fue nada más así de, ay, se la llevaron los dingos. Y no, vamos a acampar, vamos a divertirnos. Se fueron a acampar, se fueron a divertir, se fueron a esparcir. Llegó la noche, se acuestan dentro de la tienda de campaña, y a la mañana siguiente, o sea, ahora sí que como por el estilo, ay, pues ya vamos a levantarnos, el sol, el calor, digo, sé quien ha acampado, de repente uno involuntariamente se tiene que levantar temprano porque el calor de verdad se va encerrando, y si hay varios en la tienda de campaña, peor, que dice, oigan, y la bebé, y la niña, ¿y dónde está? ¿Y tú te la llevaste? Le preguntaba al marido, etcétera. No. Y dicen que empezaron a ver garras, ¿no? Y empezaron a ver como si algo hubiera jalado y rasguños, en fin. Lo que llama la atención y lo que les llamó la atención a la policía es, a ver, los dingos abrieron la tienda, desgarraron, jalaron específicamente a la bebé, no molestaron a nadie más en la tienda de campaña y se la llevaron. Eran dingos considerados. Bien inteligentes, oye. O sea, sí. Imagínate nada más eso. Y aumentando el misterio, encontraron la pijamita. No toda, nada más la parte de arriba. Lo curioso es que no estaba desgarrada, no tenía pedazos de piel de la bebé, sí tenía sangre, pero no había desgarros, no había como si hubiera estado jaloneada por garras y colmillos y todo esto. El hueco de la cabecita estaba intacto, o sea, así como sacado y medio acomodada la ropa. Eso llamó mucho la atención. El cuerpo nunca apareció, obviamente, porque pues, se lo comieron los dingos, ¿no? Fíjate que aquí van saliendo muchos temas para futuros programas. Por supuesto, ¿no? Todo este manejo acerca de cuerpos, del testimonio y cómo se maneja. Pasaron el polígrafo, papá y mamá. La mamá seguía sufriendo, parece ser que no tanto. Se quedó abierto. La bebé nunca volvió a aparecer. Estaba la pijama, pero ya no se supo más. Todo un misterio. Otro caso, el de Susan Smith, esta mujer que mató a sus 2 hijos y que supuestamente esgrimió a los medios de comunicación toda una historia muy elaborada de que un hombre de color o negro los había matado el 22 de julio de 1995 allá en Carolina del Sur. Obviamente las cosas quedaron expuestas, la verdad salió a la luz. Quedó más que establecido que ella fue la responsable de quitarles la vida y obviamente hoy está purgando una pena de cadena perpetua. Pero algo más inmediato que no tuvo o no despertó gran furor mediático, y esto me tocó verlo a mí en persona, no porque yo lo haya cometido, sino porque simplemente lo investigué en el trabajo. Resulta que el 15 de febrero del año 2010, María del Rosario Arrieta Peláez mató a sus 2 hijas gemelas de 12 años de edad, a Miriam y a Yosebet, por odio concreto contra su esposo, y ella manifestó posteriormente, simplemente lo maté por venganza. Le quería dar donde más le dolía al sujeto, que eran en las dos niñas, y 2 vidas pequeñas, frágiles, lamentablemente se perdieron. Hay muchos elementos, si ustedes buscan en internet podrán ver todavía por ahí los titulares de los periódicos, sí, donde hay cartas de un odio enorme en contra del sujeto, que les dice yo te odio, Abraham. Hay mensajes insultantes de celular de la mujer en contra del hombre. Todo quedó muy, muy bien establecido. El caso se trató de una asfixia por sumersión, porque ella, cual moderna llorona, las ahogó y posteriormente las acomodó en su cama. Por eso algo muy importante, pienso yo, en el esclarecimiento del crimen que nos reúne el día de hoy, es la interpretación de la disposición de las ropas. Cuando nosotros cargamos un cuerpo, cuando un cuerpo se desliza por una superficie, la ropa produce ciertas alteraciones, quedan registradas y obviamente son evidentes y nos permiten saber qué maniobras se pusieron en juego para realizarse tal o cual cosa. Sí, que es como, no sé, por ejemplo, ahorita recordando lo que dices, si alguna vez jugaron con sus cuerdas de saltar o con listones, etcétera, a enredarse y a desenredarse, eso es como una idea muy básica de estos patrones, ¿no? Si me enredo así, cómo se va girando el listón, cómo se va girando la cuerda,
y al momento que la voy desenredando sigue en reversa esa misma dirección, ¿no? También otro caso en donde una madre también de Estados Unidos en depresión y en psicosis posparto va matando a sus 6 hijos, desde el bebé hasta la más grande, ya en la noche, desesperada, como muy zombie, digamos. Los va ahogando uno a uno en la tina del baño, los regresa escurriendo a la cama y los acuesta y los tapa. Uh-huh. Recordemos a Claudia Mijangos, que mata a sus 3 hijos y los apila cerca en su cama y se acuesta con ellos. Hay una parte dividida, y con esto no queremos decir de que la madre haya sido, no sabemos quién fue, no sabemos qué sucedió a ciencia cierta con el caso de Paulette y en la situación de Paulette, pero son ciertos patrones en donde estas madres atacan y agreden a sus hijos y de repente en esta desconexión tratan como de acurrucarlos y acercarse a esta parte materna, ya que están muertos. Y lo curioso es que por lo regular lo hacen en las camas. Claro. Se queda abierto, es una hipótesis. Muy Aquí bien. Aclaramos por 20ª vez, que creo que no es suficiente a veces, son hipótesis, son comentarios nuestros, uh-huh. Son ideas, son aproximaciones y tan. Y todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Completamente. Así que seguramente regresaremos para hablar de este caso en otra ocasión. ¿Qué pasa? Pero Abel Cobo nos está indicando que ya excedimos muchísimo el tiempo de grabación, así que debemos irnos por ahora, con la promesa de que regresaremos para platicar sobre esto en otra ocasión. Adiós, querida Lupita. Nos vemos, mi queridísimo Roberto. La siguiente vez estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 24 55 50 99. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México. Ropa. Eso llamó mucho la atención. El cuerpo nunca apareció, obviamente, porque dice, pues se lo comieron los dingos, ¿no? Fíjate que aquí van saliendo muchos temas para futuros programas. Por supuesto, ¿no? Todo este manejo acerca de cuerpos, del testimonio y cómo se maneja. Pasaron el polígrafo, papá y mamá. La mamá seguía sufriendo, parece ser que no tanto. Se quedó abierto. La bebé nunca volvió a aparecer. Estaba la pijama, pero ya no se supo más. Todo un misterio. Otro caso, el de Susan Smith. Son hipótesis, son comentarios nuestros, uh-huh. Son ideas, son aproximaciones y tan. Y todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Completamente. Así que seguramente regresaremos para hablar de este caso en otra ocasión. ¿Qué pasa? Pero Abel Cobo nos está indicando que ya excedimos muchísimo el tiempo de grabación, así que debemos irnos por ahora, con la promesa de que regresaremos para platicar sobre esto en otra ocasión. Adiós, querida Lupita. Nos vemos, mi queridísimo Roberto. La siguiente vez estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 24 55 50 99. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México. Lo escuché en un programa radiofónico de aquí de la Ciudad de México, que según esto, una persona que no tiene nada que ver con criminología, en fin, que a los papás, nuevamente la policía de allá de Inglaterra, de Scotland Yard, los había interrogado por enésima ocasión, y que después de tanta presión y de muchas cosas y de tanto tiempo, al fin habían hablado. Yo la verdad no tengo ningún update. Si alguno de ustedes lo tienen, por favor háganoslo saber. Y que dije, contrate un plan de hospedaje